¿Qué tal? Buenas tardes. 48.300 de los 50.000 migrantes que entraron ayer en Ceuta ya habrían vuelto a Marruecos. Es la cifra que hasta ahora maneja el Ministerio de Interior de esta crisis migratoria. La Guardia Civil dice haber encontrado espías marroquíes escondidos entre los miles de migrantes que entraron esta semana en Ceuta. Lo cuenta hoy en exclusiva El Español, citando fuentes del Estado Mayor del Instituto Armado, que aseguran haberlos localizado a través de las cámaras que vigilan el perímetro fronterizo. Es una sola fuente, es anónima, y de momento el gobierno no lo ha confirmado. Pero si se confirma, cambia por completo cómo hay que leer lo que ha pasado esta semana en la frontera sur de España. Vamos por partes, porque aquí conviven dos historias muy distintas, aunque las estéis viendo mezcladas en redes desde el jueves. La primera es la humanitaria, y esa no admite matices. El goteo de cadáveres en Ceuta no ha dejado de crecer desde entonces, y ni siquiera España y Marruecos se ponen de acuerdo en cuántos hay. La segunda es la que ha destapado hoy este medio, y esa hay que contarla con cuidado, porque descansa en una fuente que ni siquiera tiene nombre. Según esas fuentes de la Guardia Civil, no habría sido la primera vez. Dicen haber visto un patrón parecido en anteriores episodios de presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, y lo enmarcan dentro de una sospecha que ya circulaba antes de esta exclusiva, que Marruecos dejó deliberadamente que la presión se disparara esta semana. Si esa sospecha os suena, es porque España ya la vivió hace 5 años, y lo que pasó entonces explica por qué tantos analistas se toman en serio lo que se dice hoy. Si estáis siguiendo cómo se está moviendo esta crisis entre España y Marruecos, suscribíos, porque en los próximos días va a dar mucho que hablar. ¿Qué se les atribuye exactamente a esos supuestos agentes? Según la reconstrucción que hacen las fuentes de la Guardia Civil a El Español, su función no habría sido cruzar la valla ni provocar incidentes, sino algo más discreto: observar de cerca cómo reaccionaba el dispositivo español, qué capacidad de respuesta tenían las fuerzas de seguridad y cómo evolucionaba la situación sobre el terreno, minuto a minuto, aprovechando el caos de una avalancha que ya existía por otras razones. Es, en esencia, trabajo de inteligencia clásico camuflado en una tragedia real. La identificación, siempre según esas fuentes, se hizo con el sistema de videovigilancia que cubre el perímetro fronterizo, analizando en directo los movimientos de los grupos que avanzaban hacia territorio español durante las entradas masivas de finales de julio. No se ha hecho pública ninguna imagen, ni el número de agentes detectados, ni su identidad. Eso hay que decirlo con la misma claridad con la que se cuenta el resto. Por ahora, es la palabra de una fuente del Instituto Armado a un solo medio, sin confirmación del Ministerio del Interior ni de Rabat. Para entender por qué esta exclusiva pesa tanto, hay que retroceder a mayo de 2021. Entonces, más de 8.000 personas cruzaron a Ceuta en apenas 48 horas, muchas de ellas menores no acompañados, justo después de que España acogiera para tratamiento médico al líder del Frente Polisario, algo que Rabat llevaba años considerando una línea roja. Marruecos nunca reconoció una represalia directa, pero la coincidencia de fechas fue tan flagrante que el propio Parlamento Europeo acabó aprobando una resolución señalando que la policía marroquí había relajado los controles, abierto la valla y dejado de actuar para impedir el paso. Aquella resolución añadía algo más grave todavía. Acusaba a las autoridades marroquíes de haber utilizado a niños como instrumento de presión política, en lo que consideró una vulneración de la Convención de los Derechos del Niño. Muchos de esos menores tardaron meses en volver con sus familias, algunos desde el propio almacén del Tarajal, habilitado como centro de acogida de emergencia. El patrón de fondo, dejar hacer en la frontera cuando conviene políticamente, quedó documentado entonces con nombre y resolución oficial. Lo nuevo esta semana, si se confirma, es la pieza de los agentes infiltrados dentro de ese mismo patrón. Y aquí conviene pararse a pensar qué significaría, de confirmarse, que hubiera agentes de un servicio de inteligencia extranjero infiltrados entre personas que cruzan una frontera de forma irregular. No convierte a los más de 60.000 migrantes que entraron esta semana en cómplices de una operación de Estado. Lo que sugiere, según la lectura de las propias fuentes de la Guardia Civil, es que un flujo migratorio masivo se puede usar también como cortina para colar a un número muy pequeño de personas con otra misión, aprovechando el desbordamiento de los controles. Son dos fenómenos que coincidieron la misma semana en el mismo punto de la valla, no uno solo. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es lo que ha terminado de encender esta crisis a nivel político. Lo que sí está documentado, y no por una sola fuente, es la conducta de la Gendarmería marroquí durante la propia entrada masiva.
Testimonios y grabaciones recogidos por varios medios, entre ellos The Objective y un reportaje de The Telegraph que cita a servicios de inteligencia occidentales, muestran una llamativa pasividad de los agentes marroquíes en los controles del lado de Castillejos. E incluso, según esos testimonios, facilitación de transporte hacia la valla. El propio Telegraph recoge que esos servicios sospechan que Rabat dejó pasar deliberadamente a decenas de miles de personas, y no lo enmarcan como un hecho aislado, sino como parte de una acumulación de fricciones entre Madrid y Rabat que llevaba semanas creciendo. Esa acumulación tiene, al menos, dos frentes concretos. El primero es judicial. El 8 de julio, el Tribunal Supremo hizo pública una sentencia, dictada en realidad a finales de junio, que limita el llamado rechazo en frontera para quienes llegan a Ceuta y Melilla a nado. El tribunal concluyó que las cámaras térmicas y los sensores del perímetro sirven para vigilar y detectar, pero no son un elemento físico de contención como una valla, así que quien entra nadando no está saltándose ningún elemento de contención, y por tanto, no se le puede devolver de forma inmediata, sino por el procedimiento ordinario. La sentencia resolvía el caso concreto de un ciudadano argelino, pero su efecto se sintió de inmediato en la costa. Aquí es exactamente donde Marruecos, en su respuesta de este fin de semana, sitúa el origen de todo, asegurando que miles de jóvenes marroquíes interpretaron mal ese fallo y creyeron que entrar a nado garantizaba quedarse en España. Es su versión, y conviene tratarla como tal. El segundo frente es energético y diplomático, y tiene fecha muy reciente, el 20 de julio. Apenas 10 días antes de la avalancha, el presidente Pedro Sánchez viajó a Argel para cerrar con Argelia un acuerdo político para aumentar la compra de gas natural, en un momento en el que Argelia ya se ha convertido en el principal proveedor de gas de España. El gesto no es menor. Argelia lleva años enfrentada con Marruecos por el Sáhara Occidental, y España, que en 2022 rompió su neutralidad histórica para respaldar el plan marroquí de autonomía para ese territorio, se la jugó entonces con Argel, que llegó a cerrar temporalmente uno de los gasoductos que abastecen a España como represalia. Que Madrid busque ahora estrechar lazos con Argelia, justo cuando Estados Unidos ha reforzado su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, es leído en algunos círculos diplomáticos como un movimiento que Rabat podría no haber recibido bien. Ninguna fuente oficial ha vinculado explícitamente el viaje a Argel con la avalancha migratoria de después. Es, de nuevo, una hipótesis de contexto, no una causa confirmada. Sobre quién habría estado detrás de la decisión de dejar avanzar la crisis, varias fuentes de inteligencia y periodísticas apuntan, siempre como hipótesis y no como hecho probado, a Fuad Ali el-Himma, consejero de máxima confianza del rey Mohamed VI y una de las figuras más poderosas de la corte, al que en Rabat se conoce extraoficialmente como el virrey. La hipótesis que circula es que la oleada buscaría un rédito de política interna de cara a las elecciones legislativas marroquíes del 23 de septiembre, mostrando ante el electorado marroquí capacidad de presión sobre Madrid en plena negociación de fondo por Ceuta, Melilla y el propio Sáhara. Es una acusación grave, no viene acompañada de pruebas públicas verificables, y conviene tratarla exactamente como lo que es: una hipótesis que se repite entre fuentes de inteligencia y periodísticas, no una conclusión cerrada. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la versión oficial de Rabat choca de frente con todo lo anterior. Marruecos ha roto el silencio, pero no como esperaba nadie en Madrid. El gobierno marroquí atribuye la crisis a las mafias de trata de personas y a la desinformación difundida en redes sociales, y suma la interpretación errónea de la sentencia del Supremo como tercer factor. Ni una palabra, de momento, sobre la acusación de los agentes infiltrados. Lo que sí ha hecho Rabat es dar su propio balance de víctimas, y ese balance es la pieza que más ha tensado la relación bilateral en las últimas horas. España sitúa el número de fallecidos en 88 personas, recogidas en una morgue improvisada, habilitada en el antiguo hospital militar de la ciudad. Marruecos, en su primer recuento oficial, reconoce solo 11 muertos, localizados en sus propias aguas, 10 ahogados y uno tras caer desde una zona rocosa. La diferencia no es un matiz, son casi 8 veces más muertos según la cuenta española que según la marroquí, y ambos gobiernos dicen estar coordinándose para verificar e identificar los cuerpos, aunque de momento cada uno sigue dando su propia cifra en público. Tampoco hay acuerdo sobre cuánta gente llegó a cruzar. Fuentes españolas hablan de más de 60.000 entradas y de más de 69.000 salidas voluntarias de regreso a Marruecos en los días siguientes.
mientras que Rabat reduce el total de entradas a 40.000. Esa distancia entre relatos ha estallado también dentro del propio gobierno español, y esto sí que es un dato duro, no una hipótesis. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendió públicamente a Marruecos como un socio absolutamente fiable y aseguró que no representaba ninguna amenaza para España. Horas después, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, salió a decir justo lo contrario en una entrevista, que Rabat ha demostrado que no merece confianza y que España debe exigirle una respuesta contundente. Dos representantes del mismo Estado describiendo al mismo vecino de formas opuestas, el mismo fin de semana, mientras la ciudad que gobierna Vivas sigue contando cadáveres. Y si pensabais que la única cifra en disputa esta semana era la de los espías, ya veis que no era la única, ni la más dolorosa. Gracias por seguir hasta aquí, porque lo que viene ahora es donde todas las piezas de esta semana terminan de encajar. Por un lado, una tragedia humana que nadie discute. Decenas de miles de personas jugándose la vida en un espigón. Un ejército desplegado en la frontera. Una cifra de muertos que sigue sin encontrar techo y que enfrenta a España y Marruecos incluso en algo tan básico como contar a sus propios muertos. Por otro, una sospecha de infiltración de inteligencia que, de confirmarse, convertiría esta crisis en algo más que un problema migratorio. En una operación calculada, con nombre propio en la sombra, un cálculo electoral en Rabat y, de fondo, una pelea por el gas y por el Sáhara que llevaba semanas cociéndose antes de que nadie cruzara la valla. Ninguna de las dos historias resta veracidad a la otra. Que haya o no haya agentes infiltrados no cambia ni un muerto en esa morgue improvisada. Y que la tragedia sea real no obliga a dar por buena, sin más pruebas, la exclusiva de una sola fuente sobre espías marroquíes. Lo que sí ha cambiado ya, con datos confirmados por ambos gobiernos aunque no coincidan en las cifras exactas, es la relación entre Madrid y Rabat. Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen esta semana para estudiar una respuesta coordinada, mientras varios Estados miembros ya han criticado en privado lo que consideran una gestión laxa de la frontera por parte de España. Bruselas observa con la misma cautela con la que hay que leer todo lo demás en esta historia, sin dar nada por cerrado hasta que alguien lo confirme con nombre y apellido, no con una fuente anónima. De momento, lo que tenemos es esto: una fuente dentro de la Guardia Civil que habla de espías marroquíes camuflados entre los migrantes. Un precedente de 2021, documentado hasta por el Parlamento Europeo, que hace esa hipótesis plausible, aunque no probada. Una sentencia judicial de julio que Marruecos usa como coartada. Un acercamiento reciente entre Madrid y Argel que algunos leen como posible detonante. Un nombre, el de Fouad Ali El Himma, que circula como sospechoso sin una sola prueba pública en su contra. Dos cifras de muertos que se llevan casi 80 personas de diferencia entre sí. Y dos ministros del mismo gobierno retratando a Marruecos de formas completamente opuestas el mismo fin de semana. Si en los próximos días el Ejecutivo confirma o desmiente la exclusiva de El Español, o si Rabat responde de forma oficial a la acusación de los agentes infiltrados, lo vais a ver aquí. Hasta entonces, la frontera sigue igual de abierta que la pregunta. Y detrás de cada cifra que se discute en Madrid y en Rabat, hay una familia que todavía no sabe si va a poder enterrar a los suyos.